Vamos a recibir en esta mañana al doctor Eduardo Franco Mendoza, que está con nosotros, constitucionalista. Vamos a conversar con él sobre estos procesos, estas audiencias públicas que se están llevando en la Corte Constitucional, ¿no? Son importantes porque definitivamente hay que contrarrestar información, hay que poder conocer la normativa y cuáles son esas leyes que pueden vulnerar los derechos constitucionales, estos derechos adquiridos que se han ganado en la lucha constante. Bien, ¿lo tenemos? Conchelo, doctor Eduardo, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en este programa Los Especialistas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy presto para contestar las preguntas y dudas que tenga usted y la ciudadanía en general con respecto a estas malhadadas leyes que han aparecido y han llegado al ordenamiento constitucional con serias críticas que vamos seguramente a analizar, ¿no? Ahora, doctor, primero, la posición de la Corte Constitucional fue correcta no es que rechazó, paralizó, ¿verdad?, estas leyes. ¿Fue correcta? ¿Actuó de forma correcta, empezando por ahí? Sí, cuando se presenta la acción pública de constitucionalidad, se la presenta con medidas cautelares que suspendan provisionalmente la aplicación de ciertos articulados de las leyes que ya entraron en vigencia. Eso es lo que hizo la Corte Constitucional parcialmente con respecto a estas tres leyes. Ahora, en esta semana, se sustancian propiamente las acciones públicas con respecto al fondo de la cuestión, es decir, con respecto a si son constitucionales o no, bajo dos perspectivas. Primeramente, la perspectiva de la forma, es decir, que si se ha respetado el trámite y el procedimiento legislativo, y la segunda, la perspectiva del fondo, es decir, si en sí misma varios articulados o de forma general o sistemática, las leyes van en contra de principios constitucionales o disposiciones constitucionales. Entonces, a partir de allí, los jueces realizan un examen de constitucionalidad que tiene que ver con una operación sistemática de interpretación de la Constitución y de interpretación de la jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional para determinar si estas leyes permanecen todavía en el ordenamiento jurídico en su integridad o parcialmente, o si en su integridad o parcialmente deben de ser expulsadas por inconstitucionales. Bien, a todo esto, por ejemplo, hay una ley que se ha tratado en audiencia pública el día de ayer, es la Ley de Integridad Pública. Y se habla mucho de que todas estas leyes no tenían correctamente estructurada la unidad de materia, ¿no? Y es ahí donde nosotros, un poco usando la jerga popular, decimos, estas leyes son una fanesca, ¿no? Porque te hablo de todo y por supuesto no equivale o no ampara nada a un proyecto de ley económicos urgente, que es donde se quería pues amparar el gobierno. ¿Realmente es así desde su punto de vista, doctor? Sí, en efecto, yo quisiera apuntar que con respecto a la acción pública de inconstitucionalidad que se presenta a la Ley de Integridad Pública, esta tiene 26 demandas acumuladas. Y el día de ayer, el juez sustanciador, José Luis Terán, dijo en audiencia que no había visto en la historia del Ecuador tantas demandas acumuladas a una ley, ¿no? De alguna forma ahí hubo un intercambio de palabras con respecto a la Secretaría Jurídica de la Presidencia y también con los abogados de coordinación de asesoría jurídica de la Asamblea Nacional, porque dijeron que en efecto que no era este el caso. Pero lo que causa asombro es justamente la cantidad de demandas que tiene la Ley de Integridad Pública y que las han tenido que acumular. A partir de allí, por supuesto que, desde mi perspectiva, se ha vulnerado flagrantemente el principio de unidad de materia, que es un principio que obliga a los legisladores a que exista conexidad lógica y lingüística dentro de las disposiciones normativas que contemplan los proyectos de leyes. ¿Para qué? Para que las leyes tengan coherencia, una coherencia lógica, una coherencia de aplicación, una coherencia también para que el ciudadano pueda actuar, digamos, en consonancia con una norma jurídica que le manda, le prohíbe o le permite. A partir de allí, por ejemplo, encontramos que en esta ley
reforma cerca de 15 cuerpos legales, ¿no?, de diferentes materias, compras públicas, en materia penal, materia tributaria. Entonces, en las audiencias públicas se puede ver cómo los abogados tanto de la Presidencia de la República como de la Asamblea Nacional han tenido que hacer piruetas argumentativas para sostener de que sí cumple con el principio de unidad de materia. Porque esgrimen algo así como que la lucha contra el crimen organizado es de un todo, que tiene que ver con el aspecto económico, con los aspectos tributarios, con los aspectos de política criminal. Algo que seguramente estaremos de acuerdo, pero que en la redacción de un cuerpo legal esto tiene que, obligatoriamente seguirse con un orden lógico, y ese es el que no tiene estas leyes. Yo creo que los jueces solamente con el examen de la forma, van a tener que declarar la inconstitucionalidad de estas 3 leyes, más allá de ciertas cuestiones sustantivas que posiblemente son inconstitucionales. Pero, doctor, ¿se puede declarar la inconstitucionalidad de estas leyes en su conjunto o solamente de ciertos articulados? Si se verifica que hay una vulneración al procedimiento legislativo y se declara la inconstitucionalidad por la forma, sería íntegramente las leyes expulsadas del ordenamiento jurídico por inconstitucional. Si hay inconstitucionalidad de fondo, puede ser total o parcial. Pueden haber algunos artículos que consideren los jueces que son inconstitucionales y otros no. Con respecto a la ley de solidaridad, ¿qué tipo de inconstitucionalidades encontramos en esta ley que también ha sido bastante cuestionada, doctor? Bueno, la audiencia se dio el día lunes, ¿no? También a propósito de 5 demandas de inconstitucionalidad que fueron planteadas y que fueron acumuladas. Aquí el juez ponente fue el doctor Ali Lozada. En ella encontramos de nuevo el irrespeto al principio de unidad de materia, por cuanto estas leyes tienen que ver con creaciones de tipos delictivos, como el caso de, por ejemplo, de la organización delictiva circunstancial, directa o indirecta, o incluso el caso del indulto, el indulto previo, ¿no?, que era muy cuestionado. A partir de allí, también hay una reducción a los principios del debido proceso penal, que tiene que ver con, juicios expeditos, procedimientos penales expeditos, ¿no?, lo que también causaría un examen de fondo con respecto a la constitucionalidad de esta ley. Asimismo, esta ley también establece una definición del conflicto armado interno, que tiene que velar también con estar en consonancia con los decretos ejecutivos que se editen al momento en el que se justifique un conflicto armado interno, pero a decir de los proponentes de la demanda de inconstitucionalidad, estas definiciones que establece la ley de solidaridad riñen con el derecho humanitario, ¿no?, con el derecho internacional humanitario, que ya explica cuál es la definición de conflicto armado interno. Y una de esas exigencias es de que exista perpetuidad de la organización delictiva, de que exista una manifiesta forma de terrorismo, etc. Y parece que estos elementos no aparecen en las estructuras organizadas actualmente en el Ecuador, o por lo menos el gobierno nacional no ha logrado justificar que existen estos elementos para que calce la calificación jurídica con el hecho de las estructuras delictivas. A partir de allí, la ley de solidaridad carece justamente de esta armonía con el derecho internacional humanitario, y por tanto también por el fondo riñe con los principios constitucionales, ¿no? Y ahí nos hacemos la pregunta ya desde una visión del análisis, doctor. ¿Por qué la Corte Constitucional no reaccionó al principio cuando el gobierno declaró un conflicto armado interno que no cumplía las características para el mismo? Bueno, el gobierno ha expedido algunos decretos ejecutivos. Al inicio se calificaron unos decretos en el que la Corte permitió parcialmente el conflicto armado interno y el estado de excepción en algunas provincias. Luego, el último decreto ejecutivo, me parece que hace unos 3 meses aproximadamente, la Corte dijo que no justificaba la categoría de conflicto armado interno. Por tanto, hoy por hoy no existe esta categoría, o por lo menos no está vigente en la legislación ecuatoriana, en el derecho ecuatoriano. Pero claro, la cuestión es meramente argumentativa, en el sentido de que el gobierno tiene que justificar a través de elementos fácticos, elementos que provienen de
de su análisis de la situación, de expertos, etcétera, de que estamos ante una situación que amerite ese tipo de calificación jurídica. Y parece que el gobierno no tiene la suficiente solidez de la argumentativa con respecto a estos hechos, ya sea por impericia, ya sea por ineficiencia de sus abogados o de su grupo multidisciplinar, porque recordemos que todas estas categorías del crimen organizado tienen que trabajar un grupo multidisciplinar de profesionales que a través de informes, que a través de análisis empíricos establezcan la realidad de lo que en efecto sucede en el Ecuador. Y parece que el gobierno en esta fase argumentativa ha carecido de fuerza y por tanto la Corte no puede avalar una cuestión que no ha sido, digamos, que esos hechos no están calificados de conformidad con las exigencias normativas, ¿no? Bien, bueno, sin duda alguna ahora ya el gobierno no tiene cómo justificarlo. De pronto, anteriormente, en base a las narrativas y a los sucesos que se planteaban en ese momento en el Ecuador, tenía cómo justificarlos, pero ahora no. A pesar de que todas estas leyes han sido declaradas inconstitucionales, que no tienen la unidad de materia, como usted dice, han sido aprobadas por el legislativo y eso en goce pues, de que él tiene la mayoría. Pero aún así se siguen dando, doctor, porque se trató en el Pleno de la Asamblea y se aprobó el proyecto de ley de transparencia social, o también conocida como fundaciones, que te habla de las fundaciones, que te habla también de un incremento pues, al impuesto de las utilidades, o sea, tiene un sinnúmero también de elementos que no constituyen a una unidad de materia y que el nombre puede sonar bonito, pero que vuelve a caer en exactamente lo mismo. Sí, he tenido la oportunidad de revisar el proyecto ya aprobado hace dos días, entrará en vigencia de conformidad con el trámite de ley. Aquí de nuevo se incluyeron del proyecto original, después del segundo debate, se incluyeron cuestiones de política económica y política tributaria. O sea, siguen persistiendo en agregar materias que no tienen nada que ver con el fin del proyecto de ley que están tratando. Particularmente, esta ley de transparencia social es muy peligroso. ¿Por qué? El artículo 8 de esta normativa establece que un ente administrativo va a calificar la peligrosidad de las organizaciones sociales, de las fundaciones, ONGs, y a partir de esa calificación administrativa de peligrosidad, que no se sabe bajo qué tipo de parámetros o criterios califican esta peligrosidad, empezará todo este tipo de, digamos, hostigamiento con respecto al financiamiento, porque lo que busca es el financiamiento de las economías ilícitas. ¿Quién califica ese ente administrativo dentro del proyecto? Bueno, ¿El gobierno mismo, el ejecutivo? Es un ente conformado por el gobierno que fiscaliza, digamos, y analiza en una cuestión, digamos, subjetiva la peligrosidad y a través de allí trata de socavar el financiamiento de organizaciones sociales, de fundaciones, de ONGs. Esto parece que ya nos da a nosotros muchas luces con respecto a que este proyecto busca la criminalización de las organizaciones sociales, la criminalización de los colectivos o fundaciones organizadas, que quizás claramente no tienen una función de economía ilícita, pero que no ataca en efecto hacia este tipo de economías ilícitas. Recordemos que en el ordenamiento jurídico ecuatoriano tenemos una institución que es una institución técnica que proviene de una serie de elementos. También el Ejecutivo, por supuesto, nombra a su director general, la UAFE, que es la Unidad de Análisis Financiero, y que tiene esas competencias a nivel de organizaciones, a nivel de empresas, a nivel de bancos, etc. Entonces, en vez de reforzar a la UAFE, se crea una ley especialísima para este tipo de organizaciones, lo que causa y llama las alarmas con respecto a que se puede potencialmente criminalizar la protesta social, criminalizar la organización social de las fundaciones, etcétera, buscando socavarlas a través de su financiamiento. O sea, ¿crees que más bien esta ley no protege los recursos que se habla, o es la narrativa que quiere imponer el gobierno, de que hay muchas de estas fundaciones donde se lava dinero, donde son financiadas por el crimen organizado, sino más bien que nos quiere encerrar en el círculo vicioso de evitar la libre organización de grupos que demanden justamente al gobierno las necesidades como tal? Sí, yo, digamos, respondería con una pregunta crítica, es decir, ¿y qué pasa con el sistema financiero ecuatoriano? ¿Qué pasa con la UAFE? Claro, ¿qué pasa con la UAFE, que son los organismos técnicos? O el sistema financiero ecuatoriano, en definitiva, donde seguramente
se lava más dinero que en una fundación que tiene menos capacidad para poder recolectar, para poder recabar dinero. En efecto, habría que analizar caso por caso y habría que hacer un análisis sesudo, pero mi pregunta va encaminada a que no se ve que exista una motivación real de una lucha frente a las economías ilícitas, porque si existiera una lucha real frente a las economías ilícitas, al lavado de activos, a la malversación de fondos, etcétera, trataríamos de primeramente cerciorar de que nuestro sistema financiero esté impoluto, que nuestro sistema financiero funcione correctamente, y no se ha hecho nada, no se ha tocado a nuestro sistema financiero. La superintendencia de bancos no alcanza a reaccionar, no hay informes, no hay rendición de cuentas. Entonces causa mucho asombro que, por una parte, presumimos que todos estos capitales del sistema financiero actúan de forma lícita, y sin embargo el financiamiento de las fundaciones, de ONGs, que en efecto habría que analizar, ¿no? Pero es una ley enfocada hacia este tipo de organizaciones. Entonces aquí ya nos generan las alarmas en torno a un tipo de criminalización de grupos que quizás son disidentes al gobierno, porque hay muchas fundaciones, muchas organizaciones sociales que tienen financiamiento y que están en contra de las políticas, por ejemplo, políticas criminales del gobierno, y tienen su derecho constitucional a estar en contra. ¿Qué sucede con ese tipo de organizaciones? ¿Quién va a calificar la peligrosidad de esas organizaciones? El propio gobierno. Entonces, esto es lo que suena mal y lo que en definitiva puede significar también un análisis. Si se llegara, seguramente van a presentarse también acciones públicas en constitucionalidad. Si se llegaren a presentar, se tendría que velar sobre el fondo y la constitucionalidad de esta propuesta. Es posible, doctor. Ya vemos que sigue en la misma receta el gobierno, ¿no? Pero aquí nos hacemos una pregunta. La Corte Constitucional va a tener pues que emitir una resolución, ¿no? En torno pues a todo esto. Ok, si esa resolución es negativa y le dice al gobierno, ay señores, sus leyes son inconstitucionales, no cumplen la unidad de materia, tenemos suficientes elementos para declarar la inconstitucionalidad, ok. Pero el gobierno puede volver a enviar cada una de estas por separado, o sea, no significa que ya la Corte las declara inconstitucionales y ahí quedaron. Sí, solo una cuestión de precisión. El juez sustanciador que está conociendo estas causas realiza un proyecto de sentencia, y este lo somete al Pleno de la Corte Constitucional y aquí se vota en mayoría, son 9 jueces de la Corte Constitucional. Entonces, si hay una mayoría de 5 que recoja el proyecto de sentencia, se aprueba con el texto íntegro del proyecto de sentencia. Ese es el mecanismo. Ese es el mecanismo de las acciones públicas. Entonces, claro, quien va a decidir en última no es el juez sustanciador, sino el Pleno de la Corte Constitucional a través del voto mayoritario. Si tenemos 5 votos y, por ejemplo, la sentencia hace un análisis de que las leyes son inconstitucionales, entonces se expulsan del ordenamiento jurídico. O sea que hay que ver también, más allá de la redacción del juez sustanciador del proyecto de sentencia, cuál va a ser el voto del Pleno de la Corte Constitucional. Eso nos hace un llamado a estar vigilantes del accionario y de la votación de cada uno de los miembros de la Corte Constitucional. Y también esto muestra que las pugnas que existe entre el gobierno y la Corte Constitucional tratan de forzar o tratan de presionar a la Corte para que, más allá de las razones que esgrime el juez sustanciador que realiza el proyecto, las votaciones sean en contra, en el caso de que declaren la inconstitucionalidad. Entonces, este amedrantamiento del gobierno que socava los principios elementales del Estado de Derecho, de la separación de poderes y del Estado democrático, en la cual existe una Corte Constitucional que califica en última instancia como máximo intérprete de la Constitución, este choque de trenes entre ambos poderes del Estado, bueno, se da con esta lógica de amedrantamiento y de tratar de que los jueces voten a favor del gobierno, rechazando una sentencia que en efecto declare una inconstitucionalidad de sus leyes. ¿Usted ve en estos momentos una Corte Constitucional presionada, doctor Franco? Por supuesto. Tuvimos la presión de las marchas, de estas vallas que ponían los nombres de los jueces, que los amedrentaban de forma personal. Hay una campaña también de los asambleístas de ADN que estuvieron en la calle con el presidente Noboa, con megáfonos. Hay toda una campaña mediática también de ciertos medios de comunicación. Entonces, a partir de allí, los jueces constitucionales, como todos los jueces, por supuesto, tienen presiones, pero hoy se han incrementado de una forma que verdaderamente socavan los principios del Estado de Derecho, tanto así que incluso la Corte Nacional de Justicia se tuvo que pronunciar en respeto
hacia el principio de independencia y los principios de mínimos de civilización democrática común en torno a un proyecto de Estado de Derecho que debe de materializarse a través de la voluntad política del Ejecutivo de respetar o de utilizar los canales institucionales. El presidente de la República, a través de su Secretaría de Asesoría Jurídica, la Asamblea Nacional, tienen los canales institucionales, por ejemplo, en esta audiencia, de presentar sus argumentos en derecho a través de sus abogados. Esa es la forma correcta de actuar de una manera institucional, de una manera respetuosa del Estado de Derecho. Pero no, se utilizó la politiquería más baja, se utilizó la calle, el amedrentamiento, se utilizó el escarnio. ¿Para qué? Para doblegar la voluntad de una corte que tiene que actuar utilizando un razonamiento jurídico que trate de revisar si las leyes son conformes o no a la Constitución. Ahora, le preguntaba yo hace un momento, después de lo que ponga en manifiesto la Corte tras todas estas audiencias públicas y como usted nos explicaba, la votación que se da ante el Pleno de la mitad más uno, no, la mayoría, en este caso, ¿puede el presidente Daniel Noboa enviar por separado estas leyes, hacer leyes por separado, ¿no? Para que pasen nuevamente al Pleno de la Asamblea y puedan darse? Porque entendemos que la política neoliberal que él aplica y que está tomando en función de conseguir sus objetivos, apunta hacia esas leyes, hacia esas normativas. Bueno, en efecto, él podría utilizar otro proyecto de ley para reciclar estas normas inconstitucionales, cambiarlas un poco el barniz, cambiar un poco la formulación normativa y seguir insistiendo en lo mismo. Esto, digamos, no hay ninguna prohibición en el ordenamiento jurídico para que él lo haga. Ya tendrá que la Asamblea Nacional constatar aquello, pero claro, esta mayoría básicamente aplanadora y reflexiva que tiene el presidente en la Asamblea Nacional va a seguir votando por cualquier cosa, pese a que riñe con los principios más básicos del derecho. Más allá de eso, justamente de aquí podemos colegir de que la Corte Constitucional opera con esa importancia, porque al final, hoy por hoy, y dado el diseño institucional ecuatoriano, es la única garante de que se respete un tipo de conformidad a la Constitución. Entonces, el presidente puede seguir haciendo cualquier cosa, como lo sigue haciendo. Fíjese, la Ley de Transparencia Social incluyeron materias que nada tenían que ver. O sea, sigue insistiendo en incumplir el principio de unidad de materia y lo va a seguir haciendo. Entonces, ahí vamos a tener que utilizar los mecanismos jurisdiccionales a nivel constitucional, las acciones públicas en constitucionalidad, porque ante esta Asamblea, que tampoco se puede presumir que actúe de forma racional y de una forma a la altura de los grandes problemas nacionales, bueno, tendrá que ser la Corte entonces quien detenga esta voracidad irreflexiva, ¿no? Y estaremos en este mismo círculo vicioso, ¿no?, de demandas y de la Corte. Pero, doctor, ¿no cree usted que la Corte Constitucional es responsable al haber permitido que el gobierno crezca y pueda emitir, ¿no?, todos estos proyectos de ley inconstitucionales al en su momento no haber frenado las pretensiones del gobierno, por ejemplo, cuando permitió que no tome licencia para ser candidato a la presidencia de la República? Mire, esta Corte Constitucional es heredera del Trujillato. Cuando se dio la consulta popular del año 2023, del 2017, en el que se explica y se le da esas competencias supraconstitucionales al Consejo de Participación Ciudadana de ese entonces, ellos utilizaron una comisión especial que no podía ser revisada por el Consejo de Participación Ciudadana y nombraron una Corte Constitucional a su medida. Ese es el nacimiento ilegítimo de la Corte Constitucional actual. A partir de allí han existido renovaciones parciales, en la que, dicho sea de paso, abogados del presidente han presidido las renovaciones parciales de la Corte Constitucional y han puesto a los jueces constitucionales que ellos han querido. Es decir, sin vedurías, etcétera, con procedimientos de selección muy cuestionados. A partir de allí, la Corte se puede analizar sentencia por sentencia si es o no una Corte oligárquica, pero en su configuración es una Corte sencillamente oligárquica, contrapopular. Pero en esta coyuntura,
en esta coyuntura, que como yo comparto tu comentario de que la Corte ha llegado, digamos, es causa de este estado de cosas. Fue permisiva. Ha sido desde su origen ilegítima y ha servido para el Estado oligárquico, que es hoy el que nos tiene en zozobra quienes defendemos los derechos consagrados en la Constitución. Bueno, a partir de allí y dada esta coyuntura de que la Corte, pese a ese origen ilegítimo, hay juristas que tienen una formación que les impide aceptar las barbaridades del gobierno nacional. Entonces todavía hay un poco de rubor de estos juristas que en esta coyuntura están accionando todos los procedimientos que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales para ver si en efecto pueden frenar aquello. Pero bueno, vamos a ver la respuesta de la Corte. A mí no me extrañaría que la Corte se echara para atrás y sucumba ante las presiones. ¿Y por qué la han calificado a la Corte de correísta ahora, si como usted bien decía, es una Corte que fue ilegítima y que viene del Trujillato? Bueno, justamente por la coyuntura, ¿no? Los más acérrimos defensores del gobierno, estos influencers del gobierno que son pagados por el mismo gobierno, tienen que empezar la campaña de desprestigio a la Corte Constitucional. Entonces, una de las formas del desprestigio dentro de su mentalidad leonina y mediocre es decirle correísta, como que si eso la va a desprestigiar a la Corte, ¿no? Entonces, a partir de allí, genera un tipo de presión que de alguna forma responde a los intereses de clase de la propia Corte y del propio gobierno, que siguen siendo oligárquicos, pero que en definitiva pone o trata de trazar una brecha entre una Corte que en efecto es una Corte conservadora, es una Corte ilegítima, una Corte que no responde a las exigencias populares, porque por ejemplo, pudieron haber suspendido los artículos referentes a el despido de los funcionarios públicos, no lo hicieron. No lo hicieron cuando era abiertamente inconstitucional, bien hubieran podido suspenderlo. No lo hicieron, por ejemplo. Vamos a ver ahora el fondo, pero se despidió cerca de 5.000 funcionarios públicos que tenían nombramiento, que habían ganado concursos de méritos de oposición. Y hay una pregunta, doctor. En el caso de que esta ley se declare inconstitucional en su totalidad, ¿qué pasa con esos servidores que ya salieron? Tienen que reintegrarse. ¿Tienen que reintegrarse? Tienen que reintegrarse, se tiene que conservar su plaza, su acción de personal, su sueldo y todo vuelve al estado anterior. Ahí está la expectativa. Ahora, doctor, en esa misma línea, y también y una vez que el gobierno ha puesto de antagonista a la Corte Constitucional, plantea una nueva consulta popular. Estas preguntas que deben de ser también analizadas por la misma Corte Constitucional. Una de ellas los involucra directamente a los jueces de la Corte, ya que el gobierno pretende llevarlos a un juicio político. ¿Esto también es inconstitucional, antidemocrático? En efecto, en el diseño institucional de la idea de cortes constitucionales, de tribunales concentrados que examinen la constitucionalidad de los actos del poder público, a partir de este diseño que no es inventado por el legislador ecuatoriano, que es un diseño que nace en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, con esta idea keyneseriana del Tribunal Constitucional alemán, y que las democracias occidentales liberales la han adoptado hasta nuestros días. A partir de allí es inconcebible de que exista un tipo de responsabilidad política con respecto a las decisiones interpretativas de la Corte Constitucional. Es inconcebible, no aguanta el mayor análisis. Yo creo que los juristas serios por unanimidad pueden suscribir un manifiesto que diga lo que estoy expresando aquí. Entonces, la Corte claramente, ¿qué va a hacer con esa pregunta? Decir que no califica y dar las razones de por qué esta pregunta va en contra del propio diseño del legislador de Montecristi, porque el Estado constitucional básicamente obliga o define a una Corte Constitucional que tiene que ser máximo intérprete de la Constitución, y a partir de allí no puede sujetarse esas interpretaciones a algún tipo de responsabilidad política con respecto a que si le gusta o no le gusta al poder de turno las decisiones que toma la Corte, ¿no? Y esto también agregaría que se han sumado una serie de argumentos falaces, por ejemplo, el decir que la Corte no tiene responsabilidad alguna. Esto es un argumento falaz. La Corte tiene responsabilidad, hay responsabilidades civiles, administrativas, penales. Si un juez de la Corte realiza un delito, etcétera, hay responsabilidades. Lo que no pueden tener es responsabilidades políticas en el marco de su obligación jurisdiccional,
que está en las leyes y en la Constitución de la República. Totalmente inconstitucional, pero asimismo tenemos otras preguntas y preguntas, doctor, que en su momento ya se dieron, que como usted decía, a lo mejor el presidente vuelve con lo mismo de otra forma, con otro tinte, con otro barniz, pero que al final nos llevan al mismo camino, como por ejemplo el tema del trabajo por horas, ahora siendo una excepción solamente pues al tema turístico. Esta es otra pregunta que la Corte debe analizar, tomando en consideración que ya hubo una consulta donde el pueblo ecuatoriano le dijo no al trabajo por horas. Sí, más allá de la decisión del pueblo ecuatoriano, parece ser de que si la Corte ya calificó esa pregunta como constitucional y fue sometida a consulta popular, parece ser que esa pregunta no va a tener mayores problemas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana? Aquí la Corte ya calificó ese proyecto de pregunta al presidente Lasso y le dijo que no procedía porque el trámite para la reforma a la Constitución era la Asamblea Constituyente, porque iba en contra de la estructura del Estado, ¿no? Entonces, hasta para proponer, realiza los mismos errores anteriores. ¿Qué es lo que tuvo que hacer el presidente Lasso en su momento? Decir, ok, como la Corte dijo que no puedo eliminarlo por estas razones, le quito la capacidad que tiene de nombrar a las autoridades y se la traspaso a la Asamblea Nacional. No lo elimino, pero en la práctica lo dejo casi acéfalo, lo dejo sin funcionalidad, solo le dejo con la función de fiscalizar o de incrementar la participación ciudadana, etcétera, ¿no? Entonces, parece que, una vez más, la torpe asesoría jurídica del gobierno no le dijo al presidente Noboa que ya había un dictamen de calificación, que ya la Corte había resolvido de esa forma y que por tanto mínimamente lo que podían haber propuesto era utilizar esa maroma de sacarle las funciones al Consejo de Participación para traspasarlas a la Asamblea Nacional, como lo hizo el presidente Lasso, y de esa forma fue consultado. Entonces es posible que la Corte tenga la misma respuesta, claro, o debería de tener, porque nos deja la duda, ¿no? Debería tener la misma respuesta que tuvo con la pregunta que quiso imponer el gobierno del presidente Lasso. Exactamente, debería actuar en consecuencia y decir, incluso ya lo dijimos en este dictamen, fíjese usted estos razonamientos y hoy tiene que también reformular su pregunta. Yo creo que tal como fueron formuladas, fíjense ustedes la desprolijidad que hubo cuando se envían las preguntas por la red social X. El presidente las envía así y después, bueno, se presentan ya los anexos y el pedido formal de calificación. Pero me parece muy temprano para hacer un análisis constitucional de esas preguntas que son un desastre a nivel del fondo y a nivel de estos errores, por ejemplo, de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana cuando ya había una calificación en torno a que no se podía hacer aquello. Entonces, yo soy un poco cauto, espero que la Corte califique, aquí puede la Corte rechazar de plano las preguntas o mandar a reformular las preguntas, ¿no?, parcialmente, y a partir de allí generar discusión jurídica en torno a qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha enviado el presidente. Estas preguntas, muchas de ellas que ya se dieron, ¿qué nos dicen, doctor Franco? Que le conviene más al presidente, no hablemos desde el punto de vista político, porque quizás no tiene la maquinaria política o el peso político en estos momentos, pero le dice al presidente, y si usted quiere cambiar esto, tiene que ir a una constituyente. No lo va a poder hacer de la forma que usted quiere. ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque una de las propuestas de campaña del presidente Noboa era eso, llevarnos hacia una constituyente, la cual parece que después reculó, se dio cuenta de que no contaba con el capital político para aquello y empieza, ¿no?, con estos proyectos de ley económica urgente, empieza a hacernos una fanesca, a tratar de conseguir sus objetivos por otros mecanismos. Pero entonces, al final, ¿qué le quedaría al presidente si quiere conseguir estos objetivos? ¿Llevarnos hacia una constituyente? Mire, desde mi opinión de análisis político y mis convicciones, yo creo que el gobierno sabe que no cuenta con el apoyo popular y en este momento sabe que no puede lanzarse abiertamente a una contienda digamos, electoral. Yo creo que ellos van a tratar de a todas luces de utilizar los mecanismos institucionales que tienen la Asamblea Nacional, las presiones a la Corte Constitucional, para que las cosas pasen así atropelladamente. La eventual consulta popular que vamos a tener, van a haber seguramente algunas cuestiones capciosas, porque siempre incluyen preguntas que nadie va a estar en contra, ¿no?, para vender todo el paquete y a partir de allí tratar de forzar.
yo creo que ellos van a insistir en su proyecto de país oligárquico. No podemos esperar un gobierno que actúe para las grandes mayorías. No podemos esperar un gobierno que, por ejemplo, atienda diligentemente la crisis de salud que hoy vive el Ecuador. Todo lo contrario, han tratado de justificarla, han tratado de decir que no existe tal crisis, que todo está bien, que hay insumos, cuando la realidad es otra, ¿no? Entonces, no podemos esperar nada que tenga que ver con el cumplimiento de los principios del buen vivir que está en la Constitución, del régimen de desarrollo, por ejemplo, el artículo 300 con respecto al régimen tributario, proporcional, que busque la equidad, la justicia, cuando todas estas leyes han pasado, han incluido remisiones tributarias a los grandes deudores del Servicio de Rentas Internas del Ecuador. ¿Qué tipo de política redistributiva se puede pedir a este gobierno? ¿Cómo se puede atender la crisis de seguridad, la crisis de salud, la crisis también en el sistema educativo, si no se emplea una política tributaria acorde? Pues más bien, si hay una brecha fiscal que hay que cubrir, hay que cobrar impuestos y hay que hacerlo a los deudores, pues no hay que perdonarle los impuestos y las remisiones tributarias. Sin embargo, ellos van a seguir con este plan de país oligárquico que beneficia a sus empresas, que beneficia al holding en Noboa, y a partir de allí están la resistencia popular, la lucha del pueblo organizado, de un pueblo que es heterogéneo, que se compone también de profesionales en diferentes ramas, que de alguna forma generen espíritu crítico y de que generen insumos para que la ciudadanía pueda empoderarse y que para poder hacer frente a un gobierno oligárquico a nivel político, ¿no? Doctor, también estamos frente a todo eso, estamos bajo un proceso de designaciones de autoridades, como los miembros del Consejo de la Judicatura. También se viene pues el concurso para fiscal general del Estado, y sin duda alguna son puestos muy claves para el gobierno, que seguramente va a tratar de querer tener el control. ¿Cómo ve usted el actuar de este Consejo de Participación Ciudadana? ¿Está actuando a favor de los intereses del gobierno nacional? Ha habido ya impugnaciones también, 17 impugnaciones para los miembros del Consejo de la Judicatura y no pasó una. ¿Cómo ve usted estos concursos? Bueno, claramente cuando la correlación de fuerzas en el Consejo es adversa a los intereses del Estado oligárquico, tratan de destituir a los funcionarios, tratan de perseguir a los funcionarios. Cuando la colisión de fuerzas es sumisa y realiza la planificación que establece o que está impulsada por el Estado oligárquico a través del gobierno nacional, es un consejo diligente, es un consejo que opera, ni siquiera aparece en las noticias, ¿no? Entonces, a partir de allí, bueno, ellos están tratando de utilizar una agenda que impulse estos concursos que han venido siendo rezagados durante años, que no se ponen de acuerdo, que comienzan a utilizar mecanismos y criterios de merecimientos totalmente subjetivos para entorpecer los concursos cuando no tienen la mayoría. Cuando la tienen, en efecto, todo parece ser muy rápido y muy diligente, incluso observando impugnaciones ciudadanas, ¿no?, de ciertos funcionarios que visiblemente están a favor del régimen. Entonces, la pregunta es, las bases de los concursos se realizan para un concurso abierto, público, diáfano, transparente, o simplemente esto del concurso es una formalidad que se tiene que cubrir porque ya saben los funcionarios que van a participar y que van a ganar. Entonces, esto sí es un fraude, digamos, al diseño institucional y un fraude al sistema de seleccionamiento de las autoridades de control. Por ejemplo, causa mucho asombro que quien fuere ministro de gobierno renuncia al Ministerio de Gobierno y dice, no, voy a participar para fiscal general. Y todo da a pensar de que va a ser un potencial cuadro allí para que se beneficie a esta figura. Entonces, fíjese usted, ni siquiera se guardan las formas, el pudor institucional, ¿no?, de que primeramente organicemos las bases y los pliegos de un concurso diáfano, un concurso transparente, un concurso que cuente con veedores, que no hayan intereses creados, ¿no? Y a partir de allí, que concursen los mejores y que ganen los mejores de forma independiente. No existe esa voluntad. Y más allá de las críticas racionales que puedan haber con respecto al Consejo de Participación Ciudadana, que seguramente hay muchas, las instituciones no responden si no existen funcionarios probos que las hagan responder. Porque esta fetichización de las instituciones como
que operan solitas, esto es un espejismo. Las instituciones están conformadas por hombres, y si los hombres son corruptos, si los hombres y las mujeres no siguen el Estado de Derecho y no se ciñen por principios, las instituciones no operan, las instituciones no calzan, por más de que en la Constitución exista una armonía o existan constituciones que tengan misiones loables, como el caso del Consejo de Participación Ciudadana. Y dado que se perdió el espíritu con el que fue creado el Consejo de Participación Ciudadana, ¿usted cree que se debería de seguir manteniendo? O al menos cómo evitar que esta entidad sea politizada en torno a la gran responsabilidad que tiene, ¿no?, de nombrar a autoridades independientes, probas. Sí, yo particularmente creo que a través del diseño institucional y tal como fue pensado por el legislador constituyente de Montecristi, la institución está plenamente justificada. Pero a nivel práctico, si este consejo sigue sin operar, si siguen comprometiendo la integridad de las personas que son parte del consejo, allanándolos, totalmente utilizando los mecanismos como, por ejemplo, sanciones pecuniarias del Tribunal Contencioso Electoral, si sigue digamos, desgobierno en torno al Consejo, porque el Consejo lastimosamente no tiene tanta fuerza política, entonces los barren de una forma muy fácil. Si esto sigue en la práctica, entonces debería desaparecer, a mi juicio, porque en efecto se está comprometiendo el prestigio de personas, se está comprometiendo incluso hasta cierto sentido la vida y intereses de ciertas personas, que en efecto es una institución que en la práctica no está operando. Entonces, lastimosamente... Pero eso sería devolverle el poder a la Asamblea, una Asamblea que es mayoritariamente en estos momentos del gobierno. Y lastimosamente volvería esa capacidad a la Asamblea Nacional, que recordemos los congresos de los 90, donde se tiraban ceniceros, la componenda, las actitudes totalmente irreflexivas, y de nuevo responde a esta misma lógica. No hay diseño institucional perfecto si los hombres y mujeres no responden a las obligaciones que establece la Constitución y a un principio de ética pública. Entonces, volverá estas competencias a la Asamblea Nacional, ya veremos los episodios que tengamos de eso, y después volveremos a decir, después de unos 10, 15 años, no sirve esto, la Asamblea es un desastre, no se ponen de acuerdo, y volveremos a pensar en una institución independiente. Y así seguimos en una lucha No hay constante. Entonces, doctor, instituciones independientes en estos momentos. ¿Usted cree que todas las instituciones están de la mano del gobierno nacional? A partir del Trujillato se instaura un bloque histórico en el que la principal consigna es ser parte de un andamiaje y de una estructura que beneficia al Estado oligárquico. Y esto lo vemos con el viraje ideológico del presidente Moreno, que gana las elecciones con una propuesta de izquierda y se derechiza de una forma intolerable. Luego con Lasso y luego con Noboa. Los gobiernos pasan, pero el diseño del Estado oligárquico y sus funcionarios, autoridades de control, jueces, militares, etcétera, se mantiene. Y ese es el bloque histórico de poder que se configuró en el 2017 y que se sigue gestando y está comenzando a dar caras ya casi de fascismo con estas nuevas leyes totalmente criminalizadoras de la protesta social. ¿Usted ve a un gobierno de Noboa en estos momentos fortalecido tras los diferentes frentes que se ha abierto, doctor? Porque no sé si fue muy conveniente abrirse un frente en contra de la Corte Constitucional y se sigue abriendo indistintamente frentes, ¿no? Alcaldías, prefecturas, hasta es un gobierno confrontador en cierto momento. Yo creo más bien que está debilitado, porque fíjese usted que la propia armonía que existía entre este diseño oligárquico, Corte Constitucional y Gobierno, se rompe justamente por esta voluntad. Entonces la derecha se comienza a fraccionar. Entonces ahí vemos que es un gobierno que incluso no tiene consensos en el propio bloque histórico de derechización del espectro político ecuatoriano. Entonces, a partir de allí, yo sí creo que hay una oportunidad para un cauce democrático alternativo de izquierda que trate de cambiar la realidad política que tiene el país. Entonces, ¿qué es lo que busca el gobierno? Por ejemplo, la ley de transparencia social busca justamente eso, acallar a las voces disidentes, criminalizar la protesta, buscar amedrentar a grupos organizados que están organizados democráticamente para oponerse a un gobierno neoliberal, ¿no? Entonces, a medida de que mientras más el gobierno persiga, mientras más el gobierno trate de callar a la disidencia, esto es proporcional a que es un gobierno que es intolerante porque
está perdiendo apoyo popular, porque está perdiendo capacidad de poder gobernar el país, y esto lo hace profundamente peligroso en ese sentido, ¿no? ¿Cree usted, doctor, en la unidad? Es necesario la unidad, y no hablo solamente de las izquierdas, sino de los distintos actores sociales en estos momentos, en un país donde claramente vemos una vulneración de derechos, donde tratan de imponernos normas inconstitucionales y donde lo que tenemos es una narrativa de gobierno totalmente falaz. No, en efecto, ya ha llegado la situación a un punto intolerable en la cual ya el baremo izquierda-derecha incluso comienza a difuminarse un poco. Ahora se trata o democracia o dictadura. Entonces los demócratas tenemos que unirnos, y la democracia es variopinta. Hay gente de derecha, de centro derecha, de izquierda, más de extrema izquierda, incluso más de extrema derecha, que va a tener que decir, en esta coyuntura tenemos que tener un gobierno que nos represente a todos, porque de eso se trata. El gobierno actual es un gobierno que responde a intereses oligárquicos, particularmente a los intereses de la corporación Noboa, y que claro, hay grupos empresariales, hay grupos inversores, etcétera, que están en contra de esas políticas, que no les beneficia. Entonces, a partir de allí, yo creo que hay que ir construyendo en nuestras diferencias, que son, como digo, variopintas y que no tienen que ser escollos, sino más bien muestran la riqueza de un bloque que se enarbola a partir de la consecución de los grandes objetivos nacionales, utilizar alianzas propias de cara ahora a la consulta popular, para decirle no al gobierno, y posteriormente, quién sabe, para una candidatura unitaria que represente a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano y que nos encauce en los caminos de progreso que el Ecuador tanto necesita y amerita. Doctor, para finalizar la entrevista, si la Corte Constitucional no toma una decisión en torno al respeto y a la defensa de la norma constitucional de este país y a la defensa, por supuesto, de los derechos ciudadanos, ¿qué nos espera a los ecuatorianos? ¿Qué le espera a este país? Bueno, nos espera el derecho de resistencia que establece la Constitución, nos espera la movilización en las calles, nos espera hacernos sentir desde la red social más antigua que tiene la historia de la humanidad, la calle, y comenzar a utilizar los espacios públicos para organizarnos a través de propuestas de paz y de propuestas de un gobierno alternativo, porque en definitiva, si eso llegara a pasar, significa que ya el Estado oligárquico con todas sus instituciones opera ya a nivel incluso de estas decisiones de la Corte Constitucional. Entonces, como lo han cooptado, como han cedido a las presiones, ya las instituciones, el derecho propiamente, el derecho liberal, ya no funciona. Entonces, si el derecho liberal no funciona, si las instituciones no funcionan, lo que le queda al ciudadano es organizarse a través de su derecho constitucional de resistencia y tratar de generar espacios de organización en la calle, a través de manifestaciones democráticas y pacíficas que traten de también generar presión al gobierno de cara a los nuevos intentos contrapopulares. Doctor, muchísimas gracias. Nos invita usted a estar vigilantes de el accionar de la resolución y de la votación en el Pleno de la Corte Constitucional que se tome en base, con base a estas normativas que quiere imponer el gobierno. Gracias, espero tenerlo en otra ocasión para incluso analizar, ¿no?, cuál fue esa postura en términos generales de la Corte Constitucional y también las preguntas, ¿no?, que será importante ver a cuáles les da paso la Corte y a cuáles no les da paso. Gracias.